Hola, Dios te bendiga, bienvenido a este canal Impacto Pentecostal. Hoy quiero compartir una hermosa reflexión con ustedes del libro de Génesis, pero antes quiero dar un saludo especial a todos aquellos que nos siguen y que comparten nuestras enseñanzas. Por aquí los voy a estar dejando un saludo especial en el nombre del Señor Jesucristo. En el día de hoy quiero compartir contigo una historia muy conocida por todos los lectores de la Biblia y es la historia de José. Estos días he estado escuchando mucho la historia de José y una frase en especial me quedó dando vueltas en mi cabeza y comencé a leer nuevamente el libro de Génesis y quise compartir o grabarles esta pequeña reflexión. La frase que escuché es: tanto pelearon los hermanos de David la túnica de colores que cuando la obtuvieron a ninguno le quedó. Eso me dejó pensando en el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno y que a pesar de que muchas personas estén en contra o te hagan el feo o quieran decirte de que tú no estás para eso, Dios les demuestra al pasar el tiempo que tú fuiste el escogido para hacer ese trabajo. Así pasó en la vida de José. José, a pesar de su sufrimiento al parecer inexplicable, nunca puso sus ojos en sí mismo. Pese a las falsas acusaciones y amenazas de muerte, al haber sido abandonado y vendido por extraños y despreciado por aquellos que debían protegerlo. Pese a todo este sufrimiento, José nunca puso sus ojos en él, siempre puso sus ojos en Dios. El conocimiento que José había aprendido de sus padres en los primeros años de su vida no pudieron ser borrados por la traición, el abandono, el desamor, la cárcel, el rechazo, el dolor, la prisión en Egipto. Es más, ni los peligros del honor y el reconocimiento, ni la fama pudieron borrar lo que él había conocido del Dios de sus padres. José no olvidó lo que había aprendido y eso lo mantuvo enfocado en medio de su proceso. A pesar de atravesar circunstancias injustas, José se mantuvo firme a causa de la relación que tenía con Dios. José de manera ingenua compartió sus sueños con sus hermanos sin saber que esto le implicaría más adelante peligro, dolor, rechazo y muerte. A causa que ninguno de ellos comprendía el proceso y el objetivo que tenía Dios con José. Bueno, si has llegado hasta este punto y no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas para que compartas con nosotros todas estas reflexiones, enseñanzas y devocionales. El conocimiento transmitido a José por sus padres, el conocimiento de ese Dios verdadero, fuerte, amoroso, poderoso, como dije anteriormente, no pudo ser borrado por el rechazo, el dolor, la traición, el sufrimiento, el abandono. A pesar de todo esto, José se mantuvo enfocado y teniendo una relación íntima con Dios. Podemos recordar o podemos leer, los que hemos escuchado o leído la historia, que José solamente tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos, quienes primero habían consentido en asesinarlo. Pero sin duda este joven había guardado en su corazón todo lo que sus padres le habían transmitido de su Dios. Años después, cuando su propósito se había cumplido, cuando todos podían ver claramente para qué Dios había escogido a José, nuevamente podemos ver en él un hombre centrado en Dios, cuyo pensamiento y cuyo corazón le pertenecía a él, sino que por el contrario afirmó a sus hermanos que Dios había dispuesto todo para salvación de su pueblo. Esta historia nos debe dejar en claro que ¿cuántos de nosotros seremos fieles a lo que conocemos de Dios, a lo que tenemos de Dios, a lo que Dios ha dejado escrito para nosotros en su palabra, las promesas? ¿O estaremos justificándonos por nuestras circunstancias muchas veces terribles, dolorosas,
angustiosas, desesperadas? ¿O acaso el sufrimiento y el dolor endurecerán nuestro corazón tanto así para olvidar lo que conocemos de nuestro Padre? Te invito a reflexionar en la vida de José y a recordar que a pesar de tanto sufrimiento nunca olvidó lo que había aprendido de Dios. Siempre fue obediente a su palabra. Su dolor, su rechazo y sus problemas nunca fueron lo suficiente para darse por vencido, olvidarse de Dios o peor aún, desobedecer su palabra. José es un claro ejemplo de que a pesar de toda nuestra adversidad, de todos nuestros problemas, podemos seguir confiando, esperando al cumplimiento de ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Dios conoce nuestra circunstancia, todo lo usa para bien. Te recuerdo, cuando creas que no puedes más, mira hacia la cruz y ten presente el propósito de su muerte, y fue tu salvación. Ten presente que Dios tiene un propósito para ti. A pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, tú has sido el escogido a pasar ese proceso. Aprende de David, aprende de José, aprende de Abraham, aprende de Jacob. Confía en Dios. No fue fácil para ellos, tampoco lo será para nosotros, pero tenemos algo en común y es el mismo Dios. Recuerda, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios te bendiga.